Tómala en este momento, es el tiempo de que leas la palabra de Dios. Si no traes una Biblia, puedes usar tu aplicación. Y si tampoco traes ninguna de las dos, pues puedes escuchar atentamente. Bueno, nos alegra enormemente que estés acá hoy. Bueno, quiero platicar contigo acerca del lugar donde Dios se encuentra. Y bueno, quiero empezar con una historia de que un discípulo le preguntaba a su maestro, ¿dónde se encuentra Dios? Y la eterna pregunta es, ¿dónde está Dios y dónde se encuentra Dios? Y la respuesta que le daba es, Dios está donde el hombre lo quiera encontrar. Es decir, Dios está donde el hombre lo quiera buscar, donde el hombre lo quiera encontrar. Y el discípulo le dice, oye, pero ¿no se supone que Dios está en todos lados? Sí, Dios está en todos lados, pero Dios trabaja solamente donde el hombre lo deja entrar. Donde el ser humano lo deja entrar, allí es el lugar donde Dios habita. Y entonces hoy vamos a platicar el lugar donde Dios habita. Y quiero empezar diciéndote que había un hombre, un médico en la India, cirujano, que operaba manos, y este médico que operaba manos, lo que hacía es que cada vez que estaba en el quirófano y abría las manos de las personas para operárselas, se maravillaba y se sorprendía de la gran maravilla que era Dios. Y decía, no puedo dejar de maravillarme y de sorprenderme todo lo que es Dios cuando veo unas manos que estoy operado en el quirófano. Dice, porque en cada mano encuentro una historia de una persona que ama, que abraza y que tiene un propósito en el mundo. Estas manos son especiales para alguien porque alguien las abraza, alguien da cariño, alguien las está esperando esas manos. Y luego uno de sus estudiantes en la clase le pregunta, y doctor, ¿alguna vez ha operado que no es importante? Y le dice, no, todas las manos son importantes para alguna persona en un propósito que tienen en la vida. Y así es lo que hace Dios con el ser humano. El ser humano tiene propósito en todo lo que Él hace de parte de Dios. No somos una creación aislada. No existes por simple creación espontánea, por simple accidente, por una casualidad. Tú existes por un propósito divino que Dios hizo. Dice la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Versículo número 7. Y vamos a empezar aquí en este concepto. Ya voy como en la 4. Génesis capítulo 2, versículo número 7. Dice la escritura así. Dice, Génesis capítulo 2, versículo número 7. Dice la Biblia, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y aquí surge un concepto muy importante cuando dice que el hombre fue hecho en alma viviente, y tiene que ver con la palabra nefesh. El vocablo hebreo es nefesh, y la palabra nefesh es vida. Y la Biblia dice que lo hizo un alma viviente, ¿sí? Pero no significa que tú tengas un alma propiamente. Lo que quiere decir es que tú eres esa expresión del alma. Es decir, déjame explicar esta idea. Lo que significa es que lo primero que tienes que hacer tú es estar consciente de la vida, porque dice que Dios sopló sobre el hombre y cuando le sopló le dio hálito de vida. Y la primera idea es que tienes que estar consciente que Dios sopló sobre ti, y sopló porque tenía la voluntad de que tú vivieras, sopló porque tenía el deseo que tú existieras. Y eso lo que significa es que no somos una simple casualidad o una coincidencia, sino que somos producto de que Dios deseó que nosotros estuviéramos en este mundo. Él decidió que existiéramos, que habitáramos, que estuviéramos presentes en lo que nosotros hacemos. Y entonces el primer grado de conciencia en el ser humano es, 1, estar consciente que tiene el hálito de vida, que tiene el soplo de vida, porque Dios decidió que esa persona existiera. Y eso es lo primero que tú tienes que comprender. ¿Por qué estás y por qué existes? Porque Dios decidió formarte, porque Dios decidió crearte. No estás por una casualidad. Y entonces el primer grado de conciencia es cuando el ser humano se da cuenta que está en esta tierra, que está en este mundo,
y que en este mundo al estar Dios tiene un propósito sobre él para su vida. Ese es el primer grado de conciencia. Junto con ello, existen, lo importante o lo que quiero que aprendamos esta tarde es el lugar en donde Dios habita y el lugar donde Dios existe. Y cuando hablamos del lugar donde Dios habita y donde Dios existe, en la Biblia hay dos historias que hoy vamos a aprender y que vamos a repasar. Dos historias de dos personajes, Moisés y Jacob, que les toca vivir este concepto del lugar donde Dios habita, donde Dios existe, y les toca tener una experiencia cercana con Dios. Pero cuando leamos la Biblia, yo lo que te quiero pedir es que no pienses que es la historia de Moisés que vamos a leer, tampoco que pienses que es la historia de Jacob que vamos a leer, sino que quiero que pienses que es tu historia, ¿sí? La historia en la Biblia no existe para contarte la historia de Moisés, porque para muchas personas podría ser, oye, ¿es verdad que Dios mandó 10 plagas a Egipto? Para personas llenas de fe, significa sí, Dios mandó 10 plagas a Egipto. Oye, ¿es verdad que Dios partió el mar rojo para que pasearan los israelitas en seco? Para una persona llena de fe, la respuesta es sí, Dios lo partió. Pero lo importante es, ¿qué es la historia que Dios quiere transmitir y enseñar a través de ese relato? Y entonces, en vez de pensar la historia de Moisés o de pensar la historia de Jacob que vamos a leer ahora, ¿por qué no piensas mejor que es tu historia? Y que entonces la historia que queremos conocer es tú en lo que estás viviendo ahora. Quizá como mamá o como papá con niños de 2 años, en lo que estás enfrentando, quizá con hijos de 13, de 18, de 20, quizá tus hijos casándose. En la etapa de la vida en la que estés, trata de pensar cuando leamos a Moisés que es tu vida y que está escrita esa historia porque Dios quiere reflejarla en ti. No pienses que es Moisés, no pienses que es Jacob, piensa que es tu propia historia que Dios ha diseñado. Vamos a Éxodo capítulo 33. Éxodo 33. Y vamos a leer esta primera historia del versículo 12 al 16. Dice así, Éxodo 33, 12 al 16. Y dijo Moisés al Eterno: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién he de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos. Y mira, que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 16. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dijo aún el Señor, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando yo pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Quiero que noten una cosa en el versículo número 21. Dijo aún el Señor, he aquí lugar junto a mí.
La palabra en hebreo es Makom, y Makom significa el lugar. Pero ¿qué es el lugar? Es donde habita Dios. Es el lugar de residencia de Dios. Makom es el lugar donde Dios está, y es el lugar donde donde Dios contiene absolutamente todo. ¿Qué significa esto? Quiero que pienses en Moisés y quiero que pienses que eres tú. ¿De dónde viene Moisés en esta historia? Moisés viene de las plagas de Egipto. Moisés viene de salir de la tierra de Egipto, viene del becerro de oro, y Dios va a destruir al pueblo. Y entonces Moisés le dice: no me quiero ir, no quiero que vayamos si tu presencia no va con nosotros. Y Dios le dice: mi presencia irá contigo. Pero además de eso, le dice a Moisés: déjame ver tu gloria, déjame ver dónde estás, para que donde tú estés sepa que existes y que tu gracia va con nosotros. Y le dice Dios: tienes un lugar junto a mí. Y eso es lo importante. Le dice: tienes un lugar junto a mí. Eso es lo que significa Makom, el lugar donde habita Dios, un lugar junto a ti. Y Moisés no recibió un mapa para llegar ahí. Lo que Moisés recibió fue un lugar donde él estaba. Moisés de repente le dice: quiero ver tu gloria, quiero ver dónde estás. Y le dice: tienes un lugar junto a mí. Y entonces las personas que tienen una relación personal con Dios descubren un lugar de intimidad con Dios. Descubren un lugar donde pueden refugiarse con Dios. La humanidad vive viviendo entre problemas, dificultades, creyendo que pertenece a un lugar y no se siente cómoda porque siente que no pertenece. Vive persiguiendo temas de sueños económicos, sueños personales, queriendo aparentar algo que no puede construir, o queriendo a veces el ser humano vivir vidas de otras personas para encajar en la sociedad. Y entonces pierde su propósito cerca de Dios, porque Makom es el lugar donde una persona está, donde una persona encuentra una intimidad con Dios, un lugar donde la persona se siente segura en la presencia de Dios. Y no es que tú vayas a viajar a algún lugar, sino significa que Dios siempre está alrededor de nosotros queriéndonos bendecir. Y entonces piensa en Moisés. La historia de Moisés es un hombre que viene de las plagas, viene del becerro, y piensa que eres tú. Vienes de dificultades, de problemas, de retos, y le dices: Señor, enséñame tu gracia para saber que tú estás conmigo. Si esa gracia viene y llega a mí, entonces sabré que estás en mi vida. Y Dios le dice: quédate junto a mí, te pondré aquí porque tienes un lugar junto a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el lugar? El lugar es donde habita la relación de las personas con Dios, y que las personas aprenden a encontrar una relación sincera con Dios. Esa es una de las historias. Otra historia que quiero que leas conmigo es la historia de Jacob. Dice Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo 11 al 22. Génesis capítulo 28, versículo 11 al 22. Dice así: y encontró con un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y levantóse Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. ¿Qué notas en esta historia? Otra vez, piensa en Jacob. ¿De dónde viene Jacob? ¿Te acuerdas? Jacob viene de la historia de Esaú, viene huyendo, ¿sí? Acaba de salir desconsolado, todo confundido, con dolor, con culpa, con resentimiento, porque la historia previa de Jacob es que engaña a su padre Isaac para que lo bendiga, y su madre le dice: hijo, huye y vete a la casa de mi familia para que allá estés bien. Y en ese viaje, imagínate cómo viene Jacob, con miedo, con remordimiento, con culpa, con sensación de vacío, de dolor, de sufrimiento, y él viene en esa manera, en ese sentido. Y entonces cuando llega, dice el versículo, empieza diciendo que se tropezó con ese lugar. ¿Sí ven cómo dice el versículo? Dice el versículo número 11. Y encontró con un lugar. Cuando dice encontró con un lugar, es que se tropezó con ese lugar. Ese lugar apareció delante de él. Es decir, el ser humano viene huyendo y corriendo de problemas y de sufrimientos que vienen en su vida y tropieza contra ese lugar, ¿sí? Macom es el lugar donde habita la presencia de Dios y donde las personas tienen una relación con Él. Pero piensa en nuestra vida como humanos. Venimos de dolor, de sufrimiento, de remordimiento, de culpa, y la respuesta está frente a ti, que te encuentras con eso que es Dios. Y entonces así le pasa a Jacob. Llega a ese lugar, duerme allí y dice algo bien importante, que encuentra una escalera. Y después de que despierta, dice: este lugar es casa de Dios. Entonces, ¿cuál es el lugar? Macom, ¿qué es? Macom es la casa de Dios, el lugar de Dios, el lugar donde Dios habita. Y en la historia de Jacob tienes que encontrar tres ideas que son bien importantes. Primero, la escalera, ¿en dónde parte? La escalera parte de la tierra. ¿Qué significa que la escalera parta de la tierra? Que todo cambio de conciencia y toda elevación de conciencia del hombre surge por un concepto, porque el hombre se da cuenta en dónde está, cuál es su realidad. Y ahí es donde empieza, cuando el ser humano empieza a elevarse espiritualmente, cuando el hombre pone los pies sobre la tierra y se da cuenta en dónde está, no en una negación, no en una fantasía, no en una ilusión alrededor de él, sino que acepta dónde está y acepta cuáles son sus problemas. Jacob va a aceptar que viene de traicionar a su hermano, que viene de engañar a su padre y que está en una posición de muerte. Macom, encontrar un lugar de presencia con Dios, significa que tú partes de un principio, y eso es la escalera. La escalera nace en la tierra firme, y en la tierra significa cuál es mi realidad. Y cada persona debe descubrir cuál es su realidad, no la apariencia que dibujamos ante las personas, porque ante las personas creamos y construimos una apariencia. Aún en la misma casa, a veces las familias tienen problemas, y aún en la misma casa, por bienestar de los hijos, los padres buscan aparentar ante los hijos. Pero lo importante es dónde estamos parados hoy. A veces ante la sociedad, ante los padres, los hijos aparentamos algo, pero ¿qué es lo que realmente somos? ¿En dónde estamos parados? Y eso es lo primero. La primera idea, que el ascenso empieza siempre desde donde tú estás. Lo segundo es que el ser humano va en la escalera de abajo hacia arriba. Significa que primero tiene que resolver sus cosas terrenas para elevarse y poderse conectar con Dios. Mientras que el ser humano no logre este entendimiento de que Dios está para nosotros en las alturas, para venir a habitar con nosotros, los seres humanos tendremos siempre este problema.
Entonces, ¿qué es Macom? Es el lugar donde está el humano en la presencia de Dios. Y eso es lo primero que nosotros entendemos. Ahora, los seres humanos, cuando Dios nos formó, dice que alentó sobre él y le dio hálito de vida. Y el ser humano tuvo este hálito. ¿Qué pasa? Te da su presencia, te da su lugar. ¿Qué pasa cuando pierdes ese lugar? Es decir, ¿qué pasa cuando te llenas de ira, de rencor, de envidia, de resentimiento, de amargura? ¿Qué es lo que sucede en tu vida? O cuando vives la vida de otros, engañado por las apariencias, las modas, lo que los demás quieren, lo que los demás persiguen. ¿Qué es lo que sucede en tu vida? Si pierdes tu relación con Dios, pierdes la presencia de ese lugar. Esto que he explicado ahora de Macom es un término hebreo que Moisés lo vivió cuando Dios le dijo, tienes un lugar junto a mí. Y Jacob, cuando se tropezó con el lugar, encontró ese propósito, ¿sí? Pero también cuando el ser humano se aleja de Dios, pierde ese lugar, esa presencia y esa intimidad. Y esto es lo que encontramos en esta historia. Dice la Escritura en Génesis, capítulo número 3. Génesis capítulo 3. Versículo 7 al 12. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si te fijas, ¿qué es lo que le pasa al hombre? ¿Notas la pregunta que le hace Dios? Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Cómo es Dios? Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios está en todos lados. Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? La pregunta, ¿dónde estás? No es dónde estás físicamente, porque Dios sabe dónde está físicamente. Es una pregunta reflexiva para que sepa que se ha perdido del camino y del propósito de Dios y que se ha alejado del lugar donde Dios lo tiene. Por eso cuando le dice, ¿dónde estás tú? Lo que le está diciendo es, te has alejado de mi presencia, has perdido la conexión conmigo. ¿Y cómo te das cuenta que una persona ha perdido su intimidad con Dios? Con lo que le pasa a Adán. ¿Qué es lo primero que siente Adán? Vergüenza por sus acciones. Adán siente vergüenza por sus acciones y se oculta, se avergüenza, tiene culpa. Y esa es la primera indicador que las personas se han alejado de la presencia de Dios. El lugar, Macom, es donde Dios te regala para que estés con Él. Pero ¿cómo te das cuenta que te has alejado? Cuando sientes vergüenza, cuando sientes culpa por las acciones que realizas, por la conducta que sientes tú. Entonces, la falta de plenitud en la vida del ser humano no es un tema de circunstancias, es un problema del lugar, en donde estás tú, que te has alejado de donde estás, de la presencia de Dios y de la intimidad que Dios ha formado. Y por eso cuidamos nuestras decisiones, porque nuestras decisiones hacen que nos salgamos del lugar donde está la presencia de Dios, que el ser humano sienta culpa, cierta vergüenza, porque se aleja de ese lugar donde Dios quiere que esté. Y entonces lo importante es que tú tienes que pensar que tú eres Adán, que tú eres Moisés, que tú eres Jacob. Dios tiene un lugar para ti, donde quiere que vivas y habites en intimidad con Él. Pero ¿dónde estás tú? ¿A dónde te has ido o te has acercado con tus acciones y con tu conducta para tener una intimidad con Dios? Y por eso le pregunta, ¿en dónde estás tú? Y esa es la parte fundamental en el pensamiento. Y luego, cuando hablamos de elevar la conciencia del ser humano,
tienes dos conceptos. Uno, que ya vimos, que es el concepto de nefesh, que es estar consciente que estamos vivos. Pero el siguiente nivel de darse cuenta es cuando piensas en el espíritu y en la conciencia. Es decir, cuando Dios forma al hombre, ¿te acuerdas que dice que sopló sobre el hálito de vida? El soplo es ruaj, y ese soplo se convirtió en nefesh, en alma viviente. Lo primero es que el ser humano esté consciente de que existe y de que está y que puede tener un propósito en la vida, que puede elevarse en esta vida. El siguiente concepto es lo que dice Génesis 1:2, en ese crecimiento ascendente del ser humano. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. Cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas, ¿qué significa? Está hablando de ruaj o de ruash, que significa viento. Y en viento lo que encontramos es que el hombre se pueda mover. El viento significa movimiento, vida. Y en ese movimiento y vida, entonces es el siguiente grado de conciencia en el ser humano, ¿sí? El siguiente grado de conciencia en el ser humano es: 1, estoy consciente de las bendiciones de Dios. ¿Qué significa esto? No significa estoy preocupado por lo que no tengo, porque siempre va a haber cosas que no tenemos. Significa estoy agradecido por lo que está en mi vida, porque el viento ¿para dónde sopla? Para todos lados. Sopla para el norte, sopla para el sur, sopla para el este, sopla para el oeste. El que sople para todos lados significa: 1, que la persona está consciente de las bendiciones de Dios. Está consciente, y ese es el siguiente grado de conciencia. El primer grado de conciencia es: estoy enterado que tengo la vida, no por una casualidad, sino por un propósito. Y el segundo grado de conciencia es: estoy convencido que Dios bendice mi vida, no por circunstancias, sino porque Él quiere estar ahí, porque Él me quiere ayudar. Y entonces son las personas que, aunque tienen carencias y aunque les faltan cosas, son plenas. ¿Por qué son plenas? Porque saben que tienen enfrente cosas que Dios les ha dado. Están enterados de las bendiciones que Dios les da. No viven centrados en decir: ¿por qué no tengo esto en mi vida? ¿Por qué me falta lo otro? Sino que están conscientes de las bendiciones que Dios les da. 2, su respuesta ante la adversidad. El siguiente grado de conciencia son personas que están conscientes de lo que tienen ante la adversidad, la actitud que tienen ante el reto. Y son personas que se han elevado espiritualmente. No son personas que se la pasan quejándose de la vida, porque tienen una actitud correcta ante la adversidad. No son personas que culpan el entorno, circunstancias, sino que tienen una actitud ante la adversidad diferente. Y eso logra una persona cuando vive en la presencia de Dios. Cuando una persona vive en la presencia de Dios, se nota su actitud que tiene ante la adversidad. No son personas que se la pasan quejándose y lamentándose y sufriendo por lo que está alrededor, porque están conscientes de lo que Dios hace en sus vidas. Entonces, fíjate, primer grado de conciencia es estar enterado de que no eres una casualidad ni un accidente biológico, es porque Dios te formó y que tú eres una extensión de Dios porque alentó en ti soplo de vida de Él. Eres una creación divina. El segundo grado de conciencia es cuando te das cuenta de las bendiciones, tu actitud ante la adversidad y que estás consciente que quieres expandirte hacia el futuro, es decir, crecer, trascender, mover hacia adelante tu vida. Y ese es un siguiente nivel de conciencia. Entonces, ¿qué dijimos que es Makom? El lugar donde habitas con Dios, el lugar de tu residencia con Dios. Jesús es el ejemplo más claro de qué hace una persona cuando está en la presencia de Dios. Si piensas en Jesús, ¿qué hacía Jesús? Vamos a leer el Evangelio según Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 34. Marcos 1, versículo 34, dice la Escritura así:
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, fíjense lo que dice, y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué es lo que hace? Se va, siendo aún oscuro, se va de noche y se va a orar. ¿Qué representa ese lugar a donde se va a orar? Macom, el lugar de la presencia de Dios. Es decir, los hombres de Dios tienen una presencia con Él, tienen un lugar donde habitan con Él, y ese lugar donde habitan con Él lo hace Jesús. Él acaba de hacer milagros, de hacer sanidades, acaba de conmover a toda la gente por sus milagros, y lo que va a hacer Él es irse a orar siendo oscuro en la madrugada para tener intimidad con Dios. Esto es, los hombres de Dios buscan tener intimidad con Él. Los hombres de Dios buscan tener cercanía con Él. Moisés lo hizo, Jacob lo hizo, Jesús lo hizo, y eso es lo que encuentran las personas, la posibilidad de estar cerca de Dios, en un lugar, en un propósito. Dios dice, hay un lugar junto a mí, y que las personas deciden aceptar ese lugar. Pero no solamente es hablarlo y decirlo, yo tengo un lugar junto a Dios. Es el producto de las acciones que las personas hacen, que refleja que tienen una relación con Dios. Se nota que tienen una relación porque están conscientes. No quieren imitar a los demás por ser como los demás, porque no necesitan imitar a los demás. Tienen un propósito en la vida porque son creación de Dios, que Dios sopló sobre ellos, y por eso no necesitan imitar a los demás. No necesitan ir con la corriente de la moda de decir, es popular quien tiene tantos followers en tus redes sociales, es popular quien recibe tantos likes en sus redes sociales, es popular la persona que conquista y hace todas cosas. Su felicidad no depende de eso, porque sabe que Dios tiene un propósito en esa persona. Cuando se eleva aún más espiritualmente, tiene una intimidad con Dios porque habita donde Dios está en ese lugar. Y lo hace porque está consciente de las bendiciones que Dios le da y Dios le regala. Está consciente en la adversidad que Dios lo acompaña en su viaje. Recuerda el caso de Jacob. Dice que se tropezó con el lugar. No lo fue a buscar Jacob, porque siempre estuvo Dios ahí. El versículo dice que Jacob se tropezó con el lugar. Y así Jesús dice, lo mismo le pasa a él. Juan capítulo 16. Versículo número 32. Juan capítulo 16, versículo 32. He aquí, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Dice, y no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué es lo que tiene claro él? Que el Padre está en su vida. Y dice, todos se pueden ir, y me van a dejar solo, y se van a ir. Pero no importa, porque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Por qué Jesús puede hablar así? Porque tiene un lugar de intimidad con Dios. Y ese es el gran problema del ser humano en nuestros tiempos. Corre queriendo encontrar algo, corre buscando algo y no encuentra absolutamente nada. Quiere pertenecer a un mundo donde no pertenece, porque está lejos de Dios y vacío de Dios. Siente frustración, soledad, siente el rechazo de otras personas. Busca el amor, busca encajar, da más de lo que es por ser aceptado, y al final se sigue sintiendo vacío. ¿Por qué? Porque no ha encontrado una relación con Dios. Porque no ha encontrado y no ha escuchado que Dios le dijo a Jacob, se tropezó con el lugar, está enfrente de él. O cuando Moisés le dice, déjame ver tu gloria, aquí tengo un lugar junto a mí para ti.
métete aquí en la roca y me verás, en la peña, y tienes un lugar junto a mí. Y este es el grave problema del ser humano, que el hombre vive buscando una vida a la que no pertenece. La vida a la que pertenece es en la presencia de Dios. Eso significa, tus sueños son potenciados si los persigues de la mano de Dios. Cualquiera que sea tu sueño, tu profesión, formar una familia, guiar a tus hijos, inspirar a otras personas, crecer en tu trabajo, crecer tu negocio, cualquiera que sea tu propósito y tu sueño, es de la mano de Dios y en la presencia de Dios, como a estos hombres les ha pasado. Y entonces, voy a terminar con estas ideas. La escalera que tú viste tiene peldaños. Y en esa escalera que veíamos que tiene peldaños, lo primero es que tienes que reconocer que eres una creación de Dios. Y empieza por ahí, por reconocer que eres una creación de Dios, que no eres casualidad, accidente biológico, que si existes es porque Dios decidió que tú existieras. Y si Él ha decidido que tú existas y que tú habites, es porque hay un propósito para tu vida. Y esto es lo que tienes que entender. Eres creación de Dios y el primer ascensor es saber de dónde vienes. Dios tiene un propósito en ti. Y tu propósito se complementa cuando tienes intimidad con Él y cuando encuentras un lugar para estar con Él, un lugar para orar con Él, un lugar para tener intimidad con Él. No necesitas un mapa para llegar, porque simplemente está ahí. Ese es el primer peldaño. Reconoce que eres creación de Dios. Si vas al segundo peldaño, te vas a dar cuenta que en el segundo peldaño lo que Dios hace en nosotros es Salmo 103, versículo 2. La escritura dice así, peldaño número 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo segundo es, una persona que sube en la escalera tiene un espíritu de gratitud. Da gracias por lo que tiene. Entonces, despierta tu espíritu con gratitud. Y no cuando todo está bien. Da gracias hoy por lo que tienes. Las personas dicen, quisiera que mi esposo fuera de esta manera, que fuera diferente. Da gracias porque tienes un esposo. Quisiera que mi esposa fuera diferente, fuera así, de esta manera. Da gracias porque tienes una esposa. Quisiera que mis hijos fueran de esta manera, fueran distintos. Da gracias porque tienes hijos. Quisiera que mis finanzas fueran diferentes. Da gracias por lo que tienes ahora. La persona que se eleva en su conciencia alcanza un segundo peldaño de gratitud, de conciencia, cuando dice, estoy consciente y enterado de cuáles son las bendiciones que Dios ha dado en mi vida. Y eso transforma a la persona, porque el ser humano deja de comportarse desde la actitud de quejarse de todo alrededor de ello. Culpa a los hijos, al esposo, a la esposa, al entorno, a las circunstancias. Y el problema no es el entorno y las circunstancias ni los que están alrededor. El problema es que el hombre perdió su lugar cerca de Dios. Y por eso Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Y perdió ese lugar y perdió ese propósito. El segundo peldaño es tener ese concepto de gratitud en la vida del ser humano. Y el tercer peldaño dice el Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto lo que significa entonces es una última cosa. El tercer peldaño es: establécete en la presencia de Dios, no como una visita, sino como una residencia. Y esa es la parte importante. No se trata de ir de visita a la casa de Dios. No se trata que Macom sea un lugar al que vas a visitar eventualmente, cuando te sientes solo, cuando te sientes triste, cuando te sientes vacío, cuando las cosas no funcionan. No, Macom significa
vive permanentemente en la presencia de Dios. Vete allí a su casa, quédate con Él, para que no te pase lo que le pasó a Adán. ¿Dónde estás tú? Y cuando sientes dolor, vacío, culpa, resentimiento, es porque te has olvidado de la presencia de Dios, porque ya no estás en su presencia. Y esa es una voz de un llamado que te dice: vuelve a su presencia. Entonces, el mensaje de esta tarde es algo muy sencillo para tu vida, pero espero que sea muy profundo en tu transformación y en lo que tú realizas. Hay un lugar donde Dios habita, y ese lugar Dios lo tiene preparado para ti. Desde que Él te formó, te hizo con ese propósito, y puedes irte por toda la vida a recorrer todo el mundo y siempre te encontrarás vacío. Lugares a los que piensas que ya llegaste y sigues sin pertenecer ahí. Te sentirás completo y pleno cuando todo dependa de que estás en la presencia de Dios. Jacob, viniendo del dolor, se tropezó y lo encontró el lugar y dijo: esto es casa de Dios. Moisés le dice: déjame ver tu gloria, y le dice: aquí tienes un lugar junto a mí. Y Jesús dijo: todos se irán y me dejarán, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y entonces, a pesar de la adversidad, tú puedes enfrentar cada reto que esté en tu vida, porque encontraste lo que es Macom, encontraste el lugar de su presencia. Busca ese lugar con Dios, ten intimidad con Él y no lo olvides. Da gracias por lo que tienes, y cuando das gracias te has elevado espiritualmente para que encuentres tu propósito en esta vida, y tu propósito es ser extensión profunda de Dios. El Dios de Israel te abrace, te bendiga y sea en tu vida. Vamos a cantar a su nombre.